Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Hoy vamos a hablar de, posiblemente, el villano mejor construido de todos los tiempos. Eren Yeager. Sí, como lo oís. Y aquí os traemos las pruebas de que esto es absolutamente cierto. Vamos allá. Bueno gente, venimos por fin del estreno del capítulo 5 de la temporada 4. Esto significa que ya todos han podido presenciar el giro de 180 grados que ha dado el personaje. Y es que no es para nada habitual ver un desarrollo como este en el protagonista de una obra. El cambio resulta muy abrupto de primeras, y esto se debe a la puesta en escena. La cuarta temporada empieza después de un timeskip de 4 años, y de repente te encuentras con un Eren adulto que ha permanecido infiltrado en territorio enemigo por Dios sabe cuánto tiempo. Y como es lógico, al principio todo son preguntas y confusión. Pero entonces llega la conversación entre Eren y Reiner. En este punto el espectador es consciente de que todavía le falta mucha información. Al fin y al cabo, había pasado mucho tiempo desde la reconquista del distrito de Shiganshina. Sin embargo, las palabras de Eren arrojan luz sobre sus actos. Y tú, que le has acompañado desde su niñez, entiendes perfectamente lo que lo ha llevado hasta ahí. Esto es lo que le da valor a la construcción del personaje. Una construcción sólida y minuciosa que no precisa de atiborrarte a datos para que te enteres de lo que ocurre porque tú ya lo sabes. Has estado ahí en los peores momentos de Eren. Le has visto caer incontables veces. Le has visto perder la fe en sí mismo. Has presenciado su fortaleza y voluntad de vivir y alcanzar la libertad que le fue robada. Todo esto y mucho más moldea a un hombre que debe luchar y abrirse paso para sobrevivir. Eren, por encima de todo, es una víctima. De las circunstancias, sí, pero también de sí mismo. Pues Eren parte de la autoimposición de exterminar a su enemigo. Un enemigo que ha ido cambiando de forma con el paso del tiempo. Tanto él como la gente de los muros pensaban que la amenaza eran los titanes. Pero no tardaron mucho tiempo en descubrir la triste verdad. Y es que nunca nada es solo lo que parece. Mirad, generalmente el villano de una historia ya es presentado como tal al inicio de la misma, y lo normal suele ser que en algún punto de la trama se nos cuente más sobre este, cosas como su pasado y sus motivaciones. Esta suele ser la estructura a seguir, al menos es la más común de ver, y esto no es algo malo, de hecho si se hace correctamente es la hostia. Lo que ocurre es que Shingeki no Kyojin le da la vuelta a todo esto, y el resultado es magistral. El argumento de la serie se apoya en el gran enigma que supone el mundo que habitan los personajes. Los titanes se nos muestran como el único mal que acecha a la humanidad. La existencia de estos limita el progreso e impide el desarrollo cultural y tecnológico. Pero a medida que avanza la trama, vamos descubriendo que el enemigo real no era tan plano como parecía. Y es que un puñado de gigantes devorahombres con cara de volver de un after no podía ser todo lo que había. El grupo de guerreros marleyanos formado por Reiner, Annie y Bertholdt se convierten rápidamente en la mayor amenaza existente. En algún momento llegamos a creer que ellos eran los verdaderos villanos. Sin embargo, a la trama también se suman el gobierno de los muros y la familia real. Cada vez eran más y más los flancos abiertos. Y entonces descubrimos que no, que los malos de verdad se encontraban más allá del océano. Shingeki no Kyojin maneja a los antagonistas de una forma muy curiosa, ya que es solo cuestión de tiempo que dejes de verlos así. Siguiendo con la estructura clásica que mencionábamos antes, el pasado y razones de los villanos se van desvelando poco a poco. Pero hay un detalle importante que rompe esta regla, pues en este caso lo que tú creías que eran villanos no lo eran realmente. Eso no suele ser así, el malo se queda como malo por mucho que te cuenten su historia. Pero aquí no, aquí nadie es etiquetado, nunca. ¿Sabéis lo bueno que es eso? Como todos sabemos, nada en la vida es blanco o negro, y Shingeki no Kyojin es realista hasta ese punto. En esta obra, la figura del villano siempre se termina desdibujando porque cuando te obligan a ver las cosas desde su punto de vista, sientes empatía. ¿Quién puede odiar a Reiner y los demás? Incluso después de ver a Annie desatar su sadismo al momento de patear y torturar soldados del escuadrón de reconocimiento, todo eso cambia cuando ves las cosas bajo otro prisma. Claro que Annie llevó a cabo actos despreciables. Ella arrebató vidas sin compasión una y otra vez. Pero al mismo tiempo se torturaba y caía más y más hondo en un pozo metafórico lleno de desprecio y lamento. Ella estaba en mitad de una guerra, y cuando un soldado vuelve a su hogar, allí no lo llaman asesino, allí lo llaman héroe. Es duro admitir que las cosas funcionan así. En Reiner vemos el sufrimiento que le traen sus acciones, su rechazo hacia él mismo. El personaje de Annie era uno más frío y fuerte, pero Reiner no contaba con aquella fortaleza mental. Él era mucho más sensible, más frágil, y lo vemos derrumbarse. El personaje vive atormentado y busca la expiación a través del suicidio. Es así como dejamos de interpretarlos a ellos como los villanos, y es así como surge uno nuevo.
aquel menos pensado, pero que, curiosamente, era el que más papeletas tenía de acabar convirtiéndose en uno. Y es que cuando pones todo en una balanza, te das cuenta de que el rumbo que toma Eren era, quizá, inevitable. Desde los comienzos, Eren estuvo sometido al miedo e incertidumbre provocado por los titanes. Aunque la suya era una vida pacífica, su personalidad expeditiva le impulsaba a querer saber más. Desde muy pequeño, Eren siempre se supo prisionero. Los muros podían sortearse, pero lo que aguardaba más allá era una muerte horrible. Una muerte de pesadilla. Para él, el hombre del saco era real y medía más de 5 metros. Aquella realidad ya era lo bastante deprimente de por sí, pero hay algo que muchos no tienen en cuenta. E incluso a mí me resulta chocante cuando pienso en ello. Me refiero a cuando Eren fue con su padre a la choza en la que vivía en mi casa. Allí, Eren mató por primera vez. Lo hizo por justicia. Sencillamente se dejó llevar. Aquello fue valiente y heroico. Pero también debió haber sido traumático. Sin embargo, que siendo solo un niño no le temblara el pulso en lo más mínimo, es algo muy llamativo. Sobre todo porque estos sucesos no significaron nada para él. Eren actuó conforme a lo que él consideraba que era lo correcto, y nadie lo castigó por ello. Esto contrasta con el Eren que se metía en simples peleas de puños con otros niños. Y más si tenemos en cuenta que en ese punto sus manos ya se habían manchado de sangre. De aquí lo que podemos sacar es que Eren es alguien mucho más frío y aterrador de lo que parece a simple vista. Si algo caracteriza al personaje es su deseo de proteger a los suyos. Su fuerte sentido de la justicia es lo que le llevó a salvar a Mikasa y también a entablar una amistad con Armin. Estos dos personajes se convertirían en su bien más preciado, en su única familia. No obstante, ver cómo devoraban a su madre delante de sus ojos lo cambió todo. A partir de aquel momento, la única meta del personaje fue la destrucción, la total aniquilación de los titanes a cualquier precio. Eren se termina obsesionando, y esa ansiedad es lo que le llevó a perder la vida en la que, para mi gusto, es la mejor escena de toda la serie. Y es que Eren murió aquí, así, tal cual. La serie ya apuntaba maneras cuando ocurrió esto. Fue totalmente inesperado. De repente le arrancan la pierna y te quedas loco. En ese momento, Eren prefería morir a perder a su amigo. Por eso siguió adelante y murió por él como un verdadero héroe. Él prefería la muerte a revivir lo ocurrido con su madre. La frase que acompaña al personaje hasta el día de hoy es la de siempre seguir avanzando. Eren siempre ha sido así. La clase de persona que se lanza al peligro sin pensar. Pero aquello no duraría para siempre. Cuando Eren tuvo que aprender a elegir entre usar su poder o no, se enfrentó a una situación contraria a su personalidad. Y ello le obligó a madurar. Enfrentarse a su nueva realidad como titán cambiante sin entender de dónde había salido todo eso, acabó por llevar al personaje a una nueva etapa. Eren conoció un nuevo tipo de miedo, el miedo a fallar, a fracasar, a que sus decisiones no fueran las correctas. Pero movámonos ya hacia adelante, todos sabéis ya por lo que pasa el personaje. Vamos directamente al momento crítico, el contacto con las memorias. Este es un punto que todavía sigue causando muchas dudas en la gente, y es normal porque las normas establecidas son tan contrarias a la lógica que cuesta entenderlas en su totalidad. Cuando Eren Kruger le traspasa el titán de ataque a Grisha, este menciona los nombres de Armin y Mikasa. Esto es algo a lo que Grisha responde con indiferencia, ya que no sabía a quién se estaba refiriendo Kruger. Este responde que ni él mismo lo sabía, y que aquellas palabras no le pertenecían a él, sino a otro portador del titán de ataque. Puede que uno del pasado, o quizá incluso uno del futuro. Y así era. Aquellas palabras pertenecían a Eren, a un ser que para entonces ni siquiera había nacido. Así de confuso es el poder titán. Cuando Eren empezó a entrar en contacto con las memorias, es cuando nosotros vimos el pasado de su padre y su reunión con Kruger. Eren vivió todo eso en sus propias carnes. Sin haber llegado a salir físicamente de la isla, Eren ya había visto el mundo exterior a través de los ojos de su padre y seguramente los de Kruger. El caso es que no sabemos hasta dónde habrá visto Eren. Puede que el personaje haya llegado a visitar los recuerdos de usuarios remotos, ya casi olvidados en el tiempo. Es incluso posible que Eren haya podido ver las memorias de aquellos que hereden su poder en el futuro. No podemos saberlo con certeza, lo que sí podemos hacer es medir las consecuencias, y para ello nos moveremos al mar. Cuando los personajes llegan a la costa, Armin y Mikasa reaccionan del modo esperable. Habían llegado allí al fin. El océano era real, tal y como lo describía el libro de los padres de Armin. Pero para Eren, estar allí no suponía nada. Su yo pasado se hubiera zambullido en el agua salada. Hubiera estallado en júbilo ante la imponente presencia de aquel río infinito. Pero aquel Eren ya conocía la sensación. Él ya había visto no solo el mar, sino también aquello que se escondía más allá. Y es al llegar allí cuando Eren se da cuenta de que aquello no era la libertad que él tanto ansiaba. Era solo un espejismo.
Una imagen bonita que terminaría manchada con la sangre de Eldia. Y es que en ese momento Eren ya no era solo él. Eren era el heredero del titán de ataque, un titán conocido por su rebeldía y voluntad de hierro. Eren era el restaurador de Eldia, el protector de su raza, el poseedor del titán fundador, el único con el poder y la fortaleza necesarios. Si alguien podía cambiar su destino, si alguien podía derrocar a Marley y salvar a su pueblo, ese era él y nadie más. Eren pasa por un cambio psicológico abrumador, y ello le lleva a tomar decisiones para las que nadie salvo él podría estar preparado. Desde la llegada al océano han pasado 3 largos años, y lo que tenemos ahora frente a nosotros es un verdadero monstruo, alguien que no se detendrá ante nada. Eren se ve reflejado en Reiner. La historia se repite, pero al revés. Ahora el invasor es él. En sus ojos no queda luz, en ellos tan solo queda una visión, la visión de la verdadera libertad. Y quien se oponga a ello será destruido. Este Eren se muestra muy calmado y cabal, se sabe poderoso e imparable. Él se ha tomado su tiempo para conocer bien al enemigo y no los culpa. Al contrario, los entiende, conoce al fin la verdad de este mundo. Sus decisiones no se basan en el odio o el rencor, no se trata de tomar venganza. Se trata de comprender la realidad y actuar acorde a sus ideales. Cuando Eren tomó una vida por primera vez, lo hizo porque creyó que era lo correcto. Y ese pensamiento todavía permanece. Eren es un asesino, un genocida. Como Annie, Reiner y Bertholdt. Como Zeke, Porco y Pieck. Como todos aquellos a los que ha tenido que combatir. Eren se ha convertido en lo que necesitaba ser para sobrevivir. Fue así desde que se transformó en titán adentro de los muros. Para luchar en igualdad de condiciones contra aquellos monstruos, Eren también tuvo que convertirse en uno. Para Eren, el fin justifica los medios. Eso es lo que había aprendido el personaje, lo que había conocido en su propia piel. El mundo era cruel y hostil, y él no podía ser diferente. Y así, gente, es como se construye el villano más épico que yo haya visto. Todo se cuece a fuego lento para acabar estallando en nuestra cara. Es muy posible que haga una segunda parte de este vídeo cuando la serie termine. Sea como sea, esto es una cuestión de perspectiva. Eren se convierte en un villano para el resto del mundo, pero no necesariamente para aquellos por quienes está luchando. Y es que, una vez más, la escala de grises vuelve a aparecer. Nada más por mi parte por ahora. Recordad suscribiros si os gusta lo que hacemos y dadle a like. Muchas gracias, como siempre, y ¡chao!